Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. En este segundo año de mi canal, trataré usos y costumbres tradicionales, aunque no sean folclóricas, pues algunas son demarcatorias de nuestra cultura y por ello va la mención. El tema de hoy: ¿por qué el fútbol no es folclórico? Tema pedido por un suscripto y hago honor a lo dicho. Pregunten sobre temas relacionados y gustoso trataré de complacerlos. Así que va en especial para Santiago y sus amigos este tema. Permiso, señor, no quiero pasar. También santiagueño soy, no puedo faltar allí. Para que un elemento sea folclórico, tiene que cumplir varios requisitos. Es importante para quienes deseen tener el fundamento con exhaustivo detalle, leer qué es el folclore de Augusto Raúl Cortázar. Por lo que aquí daré algunos esbozos de lo que es el tan preciado tesoro llamado folclore. El elemento a investigar debe ser parte de la cultura folk, y para hacerlo es necesario que la comunidad involucrada cumpla los requisitos para hacerlo. Esto es, debe ser un grupo social pequeño de no más de 1000 personas, debe estar aislado, sin intervención de la llamada mass media, que se refiere a los medios de comunicación masivos de todo tipo. Debe ser iletrado, esto es de que no debe saber leer ni escribir, por lo que la transmisión debe ser oral, nunca escrita. Este grupo social se maneja de manera tradicional y por ende sus conocimientos les llegan en forma oral y empírica. Están signados por la naturaleza, el clima, el ambiente donde viven y todos sus elementos son involucrados por estos ítems. Este grupo social es un grupo llamado substrato, pues pertenece a la sociedad y no es una etnia. Ellos son la parte más baja de la sociedad organizada de un país. Por ende, se manejan con relaciones muy lentas, escasas entre las autoridades, pero son parte, aunque los designios y leyes estructuradas sufran modificaciones entre sus parroquianos. Por lo expuesto, es menester saber que los creadores del fútbol no pertenecen a ese sustrato citado. Sí son parte de una sociedad urbana y o suburbana, pero vamos a ver sus orígenes hasta ahora investigados. Su creación es reclamada por varios países. La más conocida es la atribuida a Inglaterra, país que reglamentó el juego en 1863 a través de la Football Association, FA, que es la primera asociación de fútbol. Este tipo de asociaciones se pueden realizar en países que están organizados, e Inglaterra era uno de los más organizados jurídicamente, por ello es la tomada como más seria y verdadera. Pero el fútbol, no llamado así, aparece mucho antes. La historia del fútbol, aunque en sus orígenes, al igual que los demás códigos del fútbol, se remontan varios siglos antes, particularmente en las Islas Británicas, donde existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III a.C. Pero también lo reclama Paraguay. Un documental paraguayo estrenado recientemente en el Festival Internacional del Cine Independiente de Mar del Plata en Argentina propone una novedosa teoría: que los primeros jugadores de fútbol fueron guaraníes. El cortometraje llamado Los guaraníes inventaron el fútbol fue producido por la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay con la intención de difundir esta hipótesis que sostiene que este pueblo de guerreros que habitó en Sudamérica a partir del siglo XV fue el primero que comenzó a jugar a la pelota con los pies. Se llamaba, salvando la pronunciación, Mangañembosaray. La teoría se basa en los hallazgos del sacerdote español Bartolomeu Meliá, quien asegura que el registro más antiguo que existe sobre el balompié está en el primer diccionario de la lengua guaraní, escrito en 1639, es decir, más de 200 años antes de que los ingleses crearan la FA. Allí se describe el Mangañembosaray, un juego que practicaban los indígenas en San Ignacio Guazú, la primera misión jesuita fundada en Paraguay. El juego consistía en 2 equipos que se pasaban con los pies una pelota de goma hecha con caucho. Lo jugaban los varones los domingos por la tarde después de la misa y había apuesta a ver quién ganaba, describió Miró. A diferencia del fútbol actual, el Mangañembosaray se jugaba sin arcos.
era más parecido a lo que hoy llamaríamos hacer un jueguito, y el equipo que perdía era el que primero se cansaba. A pesar de esa discrepancia, los habitantes de San Ignacio Guazú, en el departamento de Misiones, en el sur de Paraguay, creen que su ciudad debería ser reconocida como la cuna del fútbol. Creemos que los ingleses pudieron haber sacado la idea para crear el fútbol después de ver a los guaraníes que fueron llevados a España por los jesuitas, y que pudieron haber demostrado el juego ante la realeza con la presencia de algún inglés que estaba de visita. Según las autoridades paraguayas, no es solo el diccionario Tesoro de la Lengua Guaraní, escrito por el sacerdote Antonio Ruiz de Montoya de 1639, donde se hace la referencia del balompié. También en el libro Las Misiones del Paraguay, publicado en 1771 por el jesuita José Cardiel, aparece una descripción del mangaño morazaray, juego que además se menciona en varias de las cartas aunas que los jesuitas enviaban a sus superiores. Además, existen evidencias artísticas. Allí los guaraníes aparecen vistiendo pantalones oscuros y camisas blancas, según Genés, el atuendo tradicional que era usado en las misiones. ¿Quién le enseñó a quién? Pero ¿cómo pueden los expertos saber qué fueron los guaraníes los que inventaron el juego y no los propios jesuitas? Para Meliá, la prueba definitiva surgió tras el hallazgo de una tribu en Brasil que nunca había estado en contacto con otras civilizaciones y que jugaba al balompié de la misma forma descrita en los textos guaraníes. Incluso la propia Iglesia Católica reconoció la autoría de los indígenas en una nota publicada en el Observatorio Romano, el periódico oficial del Vaticano. En el artículo titulado "Cuando los guaraníes inventaron el fútbol", publicado en el año 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, la Santa Sede se refirió a los antepasados de los paraguayos y a los orígenes del fútbol moderno. Y concluyó, en resumen, los guaraníes de hace 3 siglos seguramente ya jugaban al balón con maestría. En el fondo, son los descendientes de los verdaderos inventores del fútbol. Pero no termina allí la historia. Los chinos también reclaman la creación del fútbol. Según la FIFA, el fútbol ya se practicaba hace más de 2300 años en la ciudad de Linxi como deporte militar que servía para entrenar a las tropas y comprobar el estado físico de los soldados, llamado Cujú. ¿Qué significa Cujú? Cu significa chutar y Jú, un tipo de balón de cuero. Al principio el balón era una pelota medicinal rellena de pelo que botaba poco. Luego utilizaron vejigas de animales que al hincharse podían botar más. También surgió la primera portería, el ojo elegante, que consistía en una pequeña red ligada al extremo de 2 cañas de bambú con una separación. Esta especie de portería que compartían los 2 equipos se instalaba en medio del campo. Incluso algunos emperadores contaron con equipos profesionales que competían contra los de los prisioneros y construyeron alrededor de la capital Chang'an, la actual Xi'an, el campo de fútbol. En la corte real eran imprescindibles en la celebración del cumpleaños. Otro es México. Hace más de 3000 años que en la zona que hoy ocupa México se jugaba entre equipos y se utilizaba una pelota de caucho. En aquellos tiempos era considerado más que un juego, pues la pelota simbolizaba al sol y con su poder, y el capitán del equipo perdedor era sacrificado a los dioses. En Corea, en el reino de Xilia, hace unos 1500 años, también se practicaba un juego de pelota similar, como estrategia de entrenamiento militar llamado Chukuk. En este deporte la habilidad sustituyó a la fuerza bruta, característica particular de los jugadores chinos. Los príncipes y cortesanos se reunían en un patio que hacían las veces de campo de juego. Antes de empezar la partida, todos los jugadores debían bendecir la pelota en un altar. Se rezaba para la prosperidad y la paz, y allí se comenzaba el juego. Jugaban 6 u 8 personas al mismo tiempo, pero nadie ganaba ni perdía, sino que solo se disfrutaba del juego. Era una de las características principales del Kemari.
La pasión por el fútbol no es casual. Argentina fue seguramente el más adelantado discípulo que tuvieron los ingleses en todo el mundo. Primero, desde los colegios, lo que implica que no era parte de la cultura folk. Y luego, desde todos los rincones del país comenzaron a surgir jóvenes que tenían una rara comunión con la pelota. Fue así como empezaron a aparecer jugadores, a fundarse clubes y a sumarse los títulos. La Asociación del Fútbol Argentino es la más antigua de sus pares en Sudamérica y la octava en el mundo. El fútbol de nuestro país no solo fue el pionero de América en organizarse, sino que en 1912 se convirtió también en el primero del continente en afiliarse a la FIFA, el ente rector de este deporte a nivel universal. Una muestra más de una dirigencia líder y adelantada que marcó luego a las generaciones siguientes. En 1840 llegó a través de los puertos de Buenos Aires el deporte que más adelante se convertiría en el preferido de toda la Argentina, el fútbol. Los ingleses buscaban en América una mejor vida y trajeron consigo algo que hacer en los ratos libres: jugar el balompié con una vejiga de vaca como pelota y un par de piedras para demarcar los arcos. La construcción de ferrocarriles en la Argentina propició la llegada de más británicos que formaron colonias y fundaron colegios para la educación de sus hijos. El 20 de junio de 1867 se jugó el primer partido de fútbol en la Argentina. El escenario fue el Buenos Aires Cricket Club en los bosques de Palermo, próximo al predio donde en la actualidad se levanta el planetario. Un monolito ubicado en las inmediaciones recuerda el acontecimiento. Un grupo de socios encabezado por los hermanos Thomas y James Hogg resolvieron en el mes de mayo invitar, por intermedio de un aviso en el diario The Standard, a una reunión para propulsar la práctica del fútbol. Es así como el 9 del mismo mes se fundó en Buenos Aires el Fútbol Club y se organizó el encuentro entre colorados y blancos. Ganaron los primeros por 4-0 en un partido que se inició a las 12:30 y culminó 2 horas más tarde. Thomas Hogg, eufórico, pontificó que es el mejor pasatiempo, el más fácil y el más barato para la juventud de la clase media y para el pueblo. Pero mientras tanto, solo lo jugaban los ingleses en sus clubes exclusivos. Sea el autor que sea, este hermoso juego no es folclórico, sí tradicional, pues se ha transmitido y se transmite de generación en generación, empíricamente, como también los elementos que lo componen, tanto en el vestuario, accesorios, imaginería, literatura y reglas. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore. Y les cuento que debido a los constantes problemas de internet, de corte de luz y también de edición, decidí hacer los programas cada 15 días para poder cumplir sin apremios. Esto dará también la posibilidad a mis seguidores a meditar y escribirme acerca de vuestras inquietudes y deseos de saber sobre un tema referencial. No olvidéis suscribiros y espero vuestro apoyo en esto que es una cruzada gratuita en pos de entregar lo que mis maestros me legaron y que deseo daros a todos vosotros. Gracias y hasta pronto.